nosotros. Es Paco González. El taquillazo ha debido ser increíble. Y encima podrían haber llenado el estadio 2 veces con la gente que no ha podido conseguir entrada. Esto ya ha empezado. Nos quedan 90 minutos de buen fútbol. No se pierdan el avance de este hombre. ¡Qué regates tan precisos! Ha parado el ataque rival. El árbitro señala saque de banda. El balón cambia de dueño. El ataque muere en el área. No va a ser fácil romper esa maraña defensiva montada por el técnico. Roban la pelota en el centro del campo. Trata la pelota con tanta clase que este no quiere despegarse de sus pies. Su acción ha sido vital. No quería arriesgar dentro de su propia área. Otro regalito para el otro equipo. El balón llega a la zona de peligro. Puede tirar a puerta. Un tiro con el pie. Los centrales suben a rematar el córner. Lo perdió. No hay forma de arrebatarle la pelota. Bien cubierto por el zaguero. La anticipación ha sido perfecta. Quevedo. Parece que se está preparando para correr los 100 metros lisos. ¡Qué bien lo hicieron! No dieron opciones al rival. Será saque de banda. Marcará. Fuera de juego. Era difícil escapar a ese marcaje. Tenemos la ventaja de poder ver repetido el fuera de juego para salir de duda. Bien luchado. Ese pase puede ser bueno. Buen trabajo defensivo, chavales. La delantera rival no lo va a tener nada fácil. Busca un respiro la banda. Corta el ataque de forma tajante. El defensa se adelanta al contrario. Tiene que marcar. Salió bien al cruce. El saque de banda puede ser productivo. El balón traspasa la línea de cal y será por tanto saque de banda. Está obligado a tirar. Consigue robar el balón con valentía. Lanza el balón a un compañero cercano.
No sé cómo, pero el balón ha llegado a su destino. Puede tirar a puerta. Solo tiene que su bala militar al tanto. Intentarán aprovechar este saque de esquina. Es digno de ver. El portero se está anticipando a cada una de las acciones del equipo contrario. Es verdad. Salva el remate de pelota con la punta de los dedos. Atención, saque de esquina. El portero tiene muy clarito que quiere dejar su puerta a cero. No hay forma de batir a este hombre. Pues sí. Sin problemas para el meta. Quevedo. Tiene la posesión en medio campo. La suerte le ha sonreído en ese pase. Buen trabajo ahora de la línea defensiva. Los goleadores se están haciendo esperar en esta primera parte. Se lleva el cuero y busca un compañero adelantado. Están juntando mucho las líneas para hacer más difícil la ofensiva rival. Que redoblen las campanas, que suenen los tambores. El que habla es Paco González. El técnico sentado en los fondos no ha visto mucho fútbol de momento. Veremos si la segunda parte sigue la misma tónica que la primera. Buena entrada en la divisoria de los dos terrenos. Sacarán de banda. La entrada ha conseguido su objetivo. Lo tiene todo para marcar el gol. Saca la bola, la puntita del otro. Y los centrales suben a rematar el córner. Ha perdido el balón en un sitio peligrosísimo. ¡Qué momento! Un jugador en solitario avanzando con el balón en los pies, dejando sentados a uno, a otro, a todos los que salen a su paso. El árbitro señala, ha metido los puños para quitarse los problemas. Lleva el balón pegado a la bota. Aleja el cuero del área. Ese corte impide lo que parecía una clara ocasión de gol. Se hace con el que entraba tan fea. Falta clara. Milagrosamente no ha sido dentro del área. Así desde luego no van a inquietar al guardameta. El meta saca con fuerza. Robo en la línea de medio sin posibilidad de contraataque. Quevedo. ¡Qué fantásticos quiebros! Y ni forma de parar el avance. El guardameta hizo que fallase en el pase. Saca de portería. Es increíble. Un solo jugador en busca de la gloria. El portero rechaza con los pies.
Salida de puños del portero. Ese pase ha llegado con mucha fortuna. Ha conseguido robarla con limpieza. Ahí está su tiro. No se debe creer ni él mismo que por fin haya marcado, Manuel. Sabía que no podía fallar otra vez. Hemos tenido que esperar más de lo que creíamos, pero el primer gol del partido llega por fin en esta segunda parte. Ahora el balón es suyo. El jugador que progresa como si estuviera en un slalom de esquí. Pondrán el balón en juego desde la banda. Este tipo de centros no representan ningún problema para la defensa. El portero se apodera de la pelota. Adelanta el balón hacia una buena posición. Falta. Veremos si el árbitro se echa la mano al bolsillo. Es cartulina amarilla. El colegiado no dudó un solo momento. Hay que tener mucha cara para protestar esa tarjeta. Le ha podido hacer mucho daño. Su posición es totalmente legal. Podrá sacar el disparo de encima. Puede tocarla con tranquilidad. ¡Qué fantásticos quiebros! Y ni forma de parar el avance. Un ligero toque evita el gol. Defendido. No hay quien pase por ahí con el balón. La anticipación ha sido perfecta. El centro del campo la recupera. Se lleva el cuero y busca un compañero adelantado. Trata la pelota con tanta clase que este no quiere despegarse de sus pies. Bien, se ha colocado al portero. Tiene que buscar el centro. A ver qué centro le sale. ¡Ojo que puede chutar! ¡Gol del equipo visitante! Bueno, pues este gol sirve de poco, a no ser que se produzca un milagro, lo cual parece difícil. Están abriendo brecha en el marcador. No podemos ver la repetición sin pedir la opinión de Paco. La posesión cambia de mano. Vaya carrera en solitario. ¿Cómo acabará esto? Lo sabrá. Eso es una falta de libro y no tiene motivos para protestar. Parte del público aplaude la decisión del colegiado al enseñarle la cartulina amarilla. Deben tomárselo con más calma. No termina el partido. Le pegó mal y se va por arriba. El portero saca el cuero hacia una banda. El colegiado señala el camino de las duchas. Y sí, señores, han ganado. El entrenador aplaude a sus jugadores que se lo merecen.
El portero ha conseguido mantener la puerta a cero. Buena actuación, ¿verdad, Manolo?